4 señales que se manifiestan en alguien que ha sido elegido por Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe y tu esfuerzo, parece que no avanzas en tu vida espiritual? ¿Por qué a veces sientes que cargas con un fuego que no sabes cómo explicar, pero que nadie parece reconocer? Y si te dijera que hay 4 señales claras que indican que Dios ya te eligió, que Él ya ha puesto su mano sobre ti y que tu llamado está más cerca de manifestarse de lo que imaginas, ¿te quedarías conmigo hasta el final de este mensaje para descubrirlas? Porque hoy no vengo a darte un mensaje común. Vengo a revelarte un patrón divino que se repite en todos aquellos que han sido escogidos por Dios. Un patrón que, si lo identificas en tu vida, puede cambiar radicalmente tu forma de ver tus luchas, tus retrasos y hasta tu historia. Este no es un estudio cualquiera. Este es un llamado del cielo para aquellos que se sienten diferentes, apartados, muchas veces incomprendidos. Personas que han sentido que algo dentro de ellas está esperando por ser activado, pero no saben cómo ni cuándo eso sucederá. Si alguna vez te has sentido así, este video es para ti. Hoy vas a descubrir las 4 evidencias sobrenaturales que aparecen en la vida de toda persona verdaderamente llamada por Dios. Señales que no se imitan ni se fabrican, sino que brotan del Espíritu cuando el cielo ha escrito tu nombre en un propósito eterno. Y más allá de eso, hoy también vamos a hablar sobre cómo vivir dentro del propósito de Dios y por qué nada florece fuera de su presencia. Lo que vas a oír hoy no solo va a impactar tu fe, sino que va a alinear tu vida entera con el cielo. Pero antes de comenzar, quiero que hagamos algo juntos, como familia espiritual. Escribe en los comentarios: Dios, muéstrame tus señales. Esta frase no es un adorno, es un clamor que abrirá el cielo sobre tu vida. Es un acto de fe que, al hacerlo, moverá este mensaje hacia miles de personas más que necesitan esta palabra urgente. También te pido que le des me gusta a este video, porque cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube que este mensaje es importante. Y eso hará que muchas otras personas que están confundidas sobre su llamado puedan ser alcanzadas. Y si todavía no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto. Este contenido ha sido guía espiritual para personas que no tienen iglesia cerca, que están buscando respuestas y dirección. Tu participación es vital para que este mensaje no se apague. Recuerda esto: la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que desbloquee una bendición retenida hace años. Así que quédate hasta el final, respira hondo, abre tu espíritu, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos podría ser la señal que tu alma lleva años esperando. Comencemos este viaje. Hay personas que siguen con sus vidas normalmente. Trabajan, sueñan, hacen planes, pero llevan por dentro algo que no pueden explicar. No importa si están cerca o lejos de la iglesia, si oran mucho o casi nada. Todos tienen algo en común. Hay una parte de su alma que está seca, como si algo estuviera detenido por dentro, como si su espíritu estuviera esperando que algo suceda. Y aquí está la primera señal de que Dios te ha elegido. Donde Él llama, hay vida. Y lo que no sabes, y hoy el cielo quiere revelarte, es que esa sequedad que sientes no es el final, sino la evidencia de que estás por florecer. Porque antes de que Dios te use públicamente, Él empieza a despertarte en lo íntimo. Su primer milagro no ocurre fuera de ti, sino dentro. Cuando Él te marca, el alma empieza a respirar otra vez, aunque todo lo demás siga igual. No se trata de emoción religiosa ni de entusiasmo momentáneo. Es una vida espiritual nueva que empieza a brotar sin que puedas explicarla. De repente algo se activa, tu sensibilidad a la voz de Dios se agudiza, el deseo por la oración que estaba dormido comienza a despertarse, y ese versículo que leíste
1000 veces sin sentir nada ahora te rompe por dentro. Sientes lágrimas que no controlas, un fuego que no entiendes y una atracción por su presencia que no sabes de dónde vino. Todo esto es señal de que la vida de Dios empezó a moverse dentro de ti, y cuando eso pasa, ya no puedes seguir igual. Algo te dice que el tiempo de la indiferencia terminó, que ya no puedes vivir por vivir. Es como si tu espíritu empezara a florecer, incluso en medio de un ambiente seco. Y es aquí donde la palabra nos habla con una claridad que no se puede ignorar. En Números capítulo 17, el pueblo de Israel se había rebelado contra Moisés y Aarón. No reconocían su autoridad. Había confusión, orgullo, comparaciones. Entonces Dios, en lugar de discutir o enviar juicio inmediato, decide establecer una prueba espiritual. Le dice a Moisés: toma una vara de cada uno de los líderes de las 12 tribus, incluyendo la de Aarón. Déjalas toda la noche en el tabernáculo, delante del arca del testimonio. Y al amanecer, yo mostraré a quien he elegido. Y lo que ocurrió fue tan poderoso que quedó registrado como una de las manifestaciones más claras de elección divina. La Biblia dice, en Números 17.8, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¡Qué escena tan impresionante! 12 varas secas, iguales a simple vista, sin raíz, sin tierra, sin agua, sin posibilidad alguna de dar vida. Pero una de ellas había reverdecido. Esa fue la primera señal. Antes de las flores, antes del fruto, vino la vida. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo. Puede que todavía nadie lo vea. Puede que tu entorno no haya cambiado. Puede que tu ministerio aún no haya comenzado. Que tus sueños sigan guardados en una libreta vieja. Que tu familia no entienda lo que estás sintiendo. Pero si dentro de ti algo ha empezado a reverdecer, entonces el cielo ya te eligió. Porque esa vida nueva, ese resurgir, ese deseo por lo santo que ha vuelto a despertarse, no viene de ti. Es una señal espiritual. Y hay algo más. La vara reverdeció sin estar conectada a nada externo. No fue por fertilizante, ni por clima, ni por habilidad humana. Fue simplemente porque estaba en el lugar correcto, en la presencia de Dios. Lo que le dio vida a lo seco fue el ambiente donde fue colocada. Lo mismo pasa contigo. No es tu entorno, no es tu pasado, no es tu preparación. Es el lugar espiritual donde estás siendo puesto. Y cuando Dios te planta en su presencia, lo muerto empieza a vivir, lo seco comienza a responder, y tu espíritu comienza a dar señales de que el propósito sigue intacto. Porque el llamado de Dios no se apaga con el tiempo. Solo estaba esperando el momento de manifestarse. Así que si tú eres de los que siente que algo dentro está resucitando, que vuelve el deseo de buscar a Dios, que hay lágrimas en tus ojos sin razón aparente, que tu corazón está más blando, más sensible, no lo ignores. Eso no es casualidad, no es emocionalismo, es vida. Y es la primera señal de que has sido elegido por el cielo, porque donde Dios llama, hay vida. Y esa vida ya comenzó a moverse dentro de ti. Y cuando esa vida que Dios ha soplado comienza a moverse dentro de ti, no permanece oculta ni pasa desapercibida, porque su presencia siempre deja huellas visibles. No es algo que tú buscas demostrar, ni algo que construyes con esfuerzo, es algo que brota de manera natural, como una fragancia suave que invade el ambiente sin pedir permiso. Y esa manifestación silenciosa pero poderosa nos revela la segunda señal de que has sido elegido por Dios. Donde hay flores, hay fruto. Dios no comienza su obra mostrando el fruto final. Antes de eso, Él te hace florecer.
Y el florecer es el anuncio del cielo de que lo que está por venir será abundante. Las flores, aunque no alimentan como el fruto, son la evidencia de que la vida se está expandiendo, de que el interior está respondiendo, de que lo que fue sembrado está comenzando a romper la superficie. Son un susurro profético que declara: la esterilidad está llegando a su fin. En Números 17:8, cuando Moisés entra al tabernáculo para observar lo que Dios había hecho con las 12 varas colocadas ante su presencia, la Escritura dice: y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. Es importante notar que la vara no fue directamente del reverdecer al fruto, sino que pasó por una etapa intermedia, delicada y hermosa. Echó flores. Esa es la fase en la que muchos de los que me escuchan hoy se encuentran. Ya no están secos, y como antes ya no están muertos por dentro, ya no están desconectados, pero todavía no ven el fruto que esperan. Y es ahí donde Dios te enseña a valorar el florecer. Porque esas flores que ahora se asoman en tu vida espiritual, esa dulzura nueva en tu carácter, esa compasión que antes no tenías, esa ternura al hablar, esa pasión más limpia por su presencia, no son simples decoraciones, son señales visibles de que el proceso del cielo ya ha comenzado en ti. Cuando una persona ha sido tocada por Dios, incluso sin decir una sola palabra, algo en ella irradia paz, amor, santidad, ternura, sabiduría. Y aunque no lo perciba, las personas a su alrededor sienten ese aroma del cielo que comienza a envolverlo todo. Esa es la belleza espiritual que Dios comienza a manifestar en los que Él ha separado. No se trata de maquillaje ni de estética exterior. Se trata de una gracia que no se aprende, de una luz que no se imita, de una belleza que viene de lo alto y que transforma el ambiente donde caminas. Y aun cuando estés atravesando luchas internas, momentos de presión o temporadas de silencio, si en medio de todo eso comienzas a notar que hay algo distinto en ti, que reaccionas diferente, que tu mirada se ha vuelto más limpia, que tu forma de hablar ha cambiado, que tus oraciones salen con más suavidad pero con más poder, entonces estás en este segundo nivel. Estás floreciendo y esa es una señal tan poderosa como un milagro, porque las flores son también un acto de Dios contra toda esterilidad que te ha acompañado en el pasado. Es como si Él dijera: te estoy devolviendo lo que fue apagado, estoy restaurando lo que fue dañado, estoy mostrando que mi propósito sigue en pie. Y aunque aún no veas los resultados que esperas, aunque todavía no hayas entrado en la manifestación plena de lo que Él te prometió, puedes mirar las flores que comienzan a brotar en tu vida como la confirmación de que no estás estancado, estás en proceso. Así que si últimamente has notado que hay algo en ti que está más vivo, más puro, más hermoso, aunque no lo puedas describir del todo, quiero que lo reconozcas con gratitud, porque estás en una etapa santa, donde Dios está mostrando que el terreno de tu alma ha sido tocado por su mano. Estás floreciendo en el lugar secreto. Estás siendo embellecido en lo íntimo. Y eso es evidencia clara de que su elección sobre ti no es una idea, es un hecho. Donde hay flores, hay fruto. Y si las flores ya comenzaron a abrirse en tu interior, entonces el cielo ya declaró que el fruto no tardará. Hay procesos en la vida espiritual que no se ven tan bonitos como el florecer, pero son igual de sagrados. Porque una vez que las flores aparecen, Dios no se detiene ahí. Él sigue trabajando por dentro, moldeando lo invisible, preparando el terreno del alma para algo mayor. La tercera señal de que has sido elegido por Dios es esta: cuando Él te llama, Él te renueva. Y no es una renovación superficial ni temporal.
Es una transformación profunda que toca estructuras internas, pensamientos arraigados, costumbres aprendidas y maneras antiguas de ver la vida. Es como si Dios entrara en lo más escondido de tu interior y comenzara a remover todo lo que ya no forma parte del diseño original que Él soñó para ti. Volvamos por un momento a Números 17:8, ese versículo cargado de símbolos divinos que nos está guiando en este estudio. La vara de Aarón no solo reverdeció y floreció, sino que también echó renuevos. Eso significa que hubo un proceso interno de regeneración, un brote nuevo que no provenía de la madera vieja, sino de una obra sobrenatural que estaba teniendo lugar desde adentro. Y así como aquella vara era naturalmente incapaz de renovarse por sí sola, tú tampoco puedes transformarte sin que el Espíritu Santo lo haga en ti. La renovación es una de las señales más íntimas y poderosas de que el llamado de Dios no solo te alcanzó, sino que ya está trabajando para manifestarse por completo. Porque Dios no llama a una versión tuya desgastada, herida y llena de hábitos del pasado. Él te llama, y al mismo tiempo que te llama, te empieza a preparar desde dentro. Y esa preparación, aunque muchas veces no se nota por fuera, es absolutamente real. Tal vez últimamente te has sentido inquieto. Hay cosas que antes te daban placer y ahora te incomodan. Palabras que antes decías sin pensar y ahora te confrontan. Relaciones que sostenías sin cuestionar y ahora te pesan. No es que estés confundido, no es que te estés alejando. Al contrario, Dios está desinstalando lo viejo para establecer lo nuevo. Esa incomodidad que estás sintiendo no es otra cosa que el Espíritu Santo limpiando el terreno para el propósito. Es Él quien está rompiendo ciclos de estancamiento, cortando ataduras emocionales, moviéndote de lugares donde ya no puedes crecer y confrontándote con una versión tuya que ya no puede continuar. No porque no haya valor en ti, sino porque el valor que llevas dentro necesita espacio para expresarse, y eso solo sucede cuando eres renovado por completo. A veces ese proceso duele. Duele dejar atrás la comodidad. Duele morir a lo que conocías. Duele soltar lo que pensabas que siempre estaría contigo. Pero lo que más duele muchas veces es darse cuenta de que Dios te está llamando a ser alguien que todavía no conoces, a habitar un lugar donde nunca has estado, a hacer cosas que jamás creíste posibles. Y aunque no lo entiendas por completo, si estás siendo sacudido, removido, inquietado, entonces estás en el camino correcto. Estás siendo renovado para cumplir con algo eterno. Dios no deja intacto a quien llama. Él no solo te da una dirección, también te da la estructura interior para sostener lo que vendrá. Y si últimamente te has sentido procesado, transformado, arrancado de ciertos lugares emocionales o espirituales, no lo veas como una pérdida. Estás viendo la tercera señal manifestarse. Estás viendo que ese llamado que tocó tu vida no se quedó en una emoción de un culto o en una palabra profética pasajera. Está vivo, está activo y está formándote desde las raíces. Así como Aarón no podía hacer que su vara brotara por sí misma, tú tampoco puedes fabricar esta renovación. Solo puedes rendirte a ella. Porque el Espíritu de Dios es el único capaz de hacer que algo seco y viejo empiece a echar renuevos. Y si hoy sientes que algo dentro de ti está siendo arrancado, removido o restaurado, no temas. Es señal de que Dios te ha elegido y está renovándote porque hay algo glorioso que está a punto de nacer. Lo que Dios comienza a transformar por dentro, tarde o temprano, termina manifestándose por fuera. El proceso interno de renovación no es estéril, sino que inevitablemente desemboca en una manifestación externa que nadie puede negar. La cuarta señal de que Dios te ha elegido es esta, el fruto, porque cuando Dios llama también respalda, y lo que Él respalda siempre da evidencia.
Ya no se trata de sentimientos, ni siquiera de procesos. Se trata de resultados, de frutos visibles, de marcas que dejan huella, de evidencias tan claras que no requieren explicación. Tal como sucedió con la vara de Aarón, que no solo reverdeció, ni solo echó flores o renuevos, sino que produjo almendras, un fruto real, tangible, innegable. Y fue eso lo que silenció toda duda, toda acusación, toda rebelión. Porque el fruto habla lo que las palabras no pueden sostener. En Números 17:8 leemos nuevamente el versículo que ha sido nuestra guía espiritual en este estudio. Y he aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos, y producido almendras. 4 manifestaciones, pero la última de ellas, el fruto, fue la que cerró la boca a todos los que cuestionaban el llamado de Aarón. Dios no envió un ángel para explicarlo, ni levantó a Moisés para defenderlo. Lo único que hizo fue permitir que el fruto apareciera, y eso bastó. El fruto, en la vida de alguien llamado por Dios, no es negociable. Puedes predicar bien, puedes cantar con unción, puedes orar con intensidad, pero si no hay fruto, si no hay transformación, sanidad, liberación, crecimiento espiritual, edificación real de vidas, entonces todo lo demás se queda en apariencia. El fruto es lo que valida el llamado, es lo que confirma que no estás actuando por emoción ni por ambición personal, sino por obediencia a una asignación divina. Y mientras algunos siguen esperando validación externa, hay otros que, en silencio, están siendo usados por Dios para transformar vidas, sin anuncios, sin plataformas, sin buscar reconocimiento, pero con frutos que hablan por sí solos, personas que sin saberlo están siendo la respuesta a las oraciones de otros. Hombres y mujeres que caminan bajo el llamado, y cada paso que dan deja marcas espirituales que el cielo reconoce, no porque quieran demostrar algo, sino porque están conectados a la fuente que da fruto. No hablo solo de multitudes o visibilidad, hablo de frutos en tu carácter, en tus decisiones, en la manera en que tratas a los demás. Hablo de palabras que levantan, de consejos que sanan, de testimonios que despiertan fe. Hablo de hijos espirituales que están naciendo de tu obediencia, de corazones que se rinden a Dios por la semilla que tú sembraste. Ese tipo de fruto no se puede fingir ni fabricar. Solo se da cuando el cielo está involucrado. Y sí, puede que mientras produces fruto, también enfrentes oposición, críticas, cuestionamientos. Es parte del camino, pero no necesitas defenderte, no necesitas convencer a nadie. El fruto es tu defensa, es Dios diciendo sin palabras, yo lo llamé y aquí está la prueba, la vara de Aarón, hecha de madera muerta, sin raíces, sin tierra, sin agua, dio fruto y lo hizo en la presencia de Dios. Eso nos recuerda que no se trata de tus recursos, ni de tus conexiones, ni de tu experiencia. Se trata de quien te llamó y de cuánto estás dispuesto a permanecer en su presencia hasta que el fruto se manifieste. Así que si has visto resultados que tú mismo no puedes atribuirte, vidas cambiadas, cadenas rotas, personas edificadas, no lo llames casualidad. No lo expliques con falsa modestia, reconócelo como lo que es, evidencia de que fuiste elegido por el cielo, porque al final no son los aplausos ni las opiniones las que validan un llamado, son los frutos los que confirman que Dios está contigo, y contra el fruto nadie puede argumentar. Después de que el fruto comienza a manifestarse, muchas veces no llega la celebración, sino la oposición. Porque el fruto visible incomoda a los que nunca quisieron ver tu proceso. Y cuando no pueden negar lo que Dios está haciendo contigo, intentan desacreditarlo.
Es ahí donde no necesitas argumentos ni explicaciones. El que ha sido llamado por Dios no necesita defenderse, porque es el cielo quien toma su causa. Y cuando Dios defiende, lo hace de forma que nadie pueda contradecirlo. Uno de los relatos más intensos y reveladores sobre este principio se encuentra en Números capítulos 16 y 17, donde no solo vemos el conflicto humano contra el liderazgo espiritual, sino la manera sobrenatural en la que Dios establece autoridad. Coré, junto con 250 hombres influyentes, se rebeló contra Moisés y Aarón. Lo que parecía una simple discusión de liderazgo era, en realidad, una lucha espiritual contra el orden establecido por Dios. Coré no se levantó solo. Arrastró con él a príncipes del pueblo, gente conocida, líderes, hombres que, en lugar de buscar a Dios, buscaban protagonismo. Y cuando el orgullo se mezcla con la influencia, lo que se genera es confusión. Ellos decían, ¿por qué ustedes se exaltan por encima del pueblo de Dios? Como si Moisés y Aarón se hubieran colocado allí por ambición. Pero la verdad era otra. Fueron puestos por Dios. La reacción de Moisés fue tan poderosa como inesperada. No los confrontó con gritos, ni con discursos, ni con pruebas. Se postró en tierra, porque los verdaderamente llamados saben cuándo hablar y cuándo dejar que Dios hable. Y fue allí, en ese momento de humillación, donde el cielo tomó el caso en sus manos. La Escritura dice que la tierra se abrió y tragó a los rebeldes. Fue un juicio directo, físico y público. Pero más allá del juicio, Dios quiso dejar un testimonio eterno. En Números 17, Él ordena a Moisés que tome una vara de cada jefe de tribu, incluyendo la de Aarón, y las coloque dentro del tabernáculo, delante del arca. Una porción del lugar más santo de Israel sería testigo de su decisión. Y fue entonces que Dios dijo, «La vara del hombre que yo escoja florecerá». Al amanecer, la vara de Aarón no solo floreció, reverdeció, echó flores, dio renuevos y produjo almendras. Era como si el cielo gritara sin decir una palabra, «Yo elijo a quien yo quiero, yo lo llamo, yo lo respaldo, y yo mismo lo defiendo». Dios no se involucra en discusiones humanas. Su forma de hablar son las señales que nadie puede negar. Lo que Él hace en lo secreto, lo confirma en público. Y lo más hermoso de todo esto es que Aarón no tuvo que levantar la voz para probar su elección. Fue el fruto lo que habló. Fue la vara la que testificó. ¿Y qué significa eso para ti? Que si estás atravesando momentos en los que han cuestionado tu llamado, en los que murmuran a tus espaldas, en los que tu obediencia ha sido interpretada como arrogancia, no respondas desde la carne, no entres en el juego de los que compiten por posición, porque el que realmente ha sido separado por Dios no necesita convencer a nadie. Dios lo hará por ti. Tal vez estás en una etapa en la que te han herido con palabras, con sospechas, con comparaciones injustas. Tal vez has querido rendirte porque no entiendes por qué. Cuando más estás buscando a Dios, más oposición aparece. Pero no olvides esto. A mayor unción, mayor guerra espiritual. Y cuando la guerra se vuelve pública, es porque el respaldo de Dios también lo será. Él no solo te ha llamado para fructificar, también te ha prometido defenderte, y lo hará no con venganzas, sino con evidencias. Lo hará con una manifestación tan clara de su mano sobre ti que ni tus enemigos podrán negarlo. Cuando Dios reverdece tu vara, cuando pone fruto en lo que era seco, cuando hace que lo imposible florezca en tus manos. Ahí es cuando todos entienden que no fuiste tú, fue Él. Así que sigue caminando en obediencia. Guarda tu corazón. No des lugar a la amargura. No respondas con resentimiento, porque hay una defensa que viene en camino. No con palabras, sino con resultados.
no con explicaciones, sino con respaldo celestial. Y cuando Dios decide hablar, nadie puede silenciar su voz, porque Él es quien llama, y Él mismo se encarga de defender a los suyos. El milagro que marcó a Aarón no comenzó con un aplauso, ni con una proclamación pública. Comenzó en silencio, en lo oculto, en un ambiente donde solo habita lo eterno. Allí, en el corazón del lugar santísimo, una vara seca, sin agua, sin tierra, sin manos humanas, fue tocada por la gloria y reverdeció. No fue por estrategias, ni por recursos, ni por mérito humano, fue por el lugar. Y eso nos revela una de las verdades más profundas de todo este relato. El ambiente en el que permaneces determina lo que brota en tu vida. La vara de Aarón no floreció porque fuera mejor que las demás. Floreció porque fue puesta en el único lugar donde lo muerto resucita, la presencia de Dios. En Números 17:4-10, Moisés obedece la orden divina de colocar las varas de cada tribu en el tabernáculo, delante del arca del testimonio. No se trataba de un experimento, ni de un acto simbólico. Era una prueba espiritual. Una vara representaba a cada líder. Todas eran iguales, todas estaban secas, pero solo una sería tocada por el cielo. Y cuando Moisés regresó al día siguiente, encontró que la vara de Aarón no solo había reverdecido, sino que también había echado flores, brotes y almendras. Una explosión de vida en medio del lugar más santo de la tierra. Esto tiene un mensaje claro para nosotros. No floreces por talento, floreces por posición espiritual. No das fruto por estar en el lugar más visible, sino por estar en el lugar más consagrado. La vara de Aarón no recibió riego, ni tierra fértil, ni luz solar. Recibió algo más poderoso. Fue colocada delante del arca, en un ambiente donde todo lo que está seco es restaurado, en una atmósfera donde lo estéril es fecundado por la gloria de Dios. Y si eso le pasó a una vara sin raíz, ¿cuánto más a ti, que fuiste formado a imagen de Dios, sellado con su espíritu y llamado con propósito eterno? El problema no es lo que te falta, es dónde estás, porque nada que permanezca en su presencia permanece muerto. Nada que se rinda ante el altar se queda estéril. Nada que habite en lo secreto deja de florecer. Tal vez hoy estás cuestionándote por qué no ves frutos, por qué tu vida parece detenida, por qué tu llamado parece no avanzar. Y puede que no sea falta de fe ni de esfuerzo. Puede que simplemente hayas estado en ambientes que no fueron diseñados para fertilizar tu propósito. Lugares donde hay ruido, pero no revelación. Donde hay movimiento, pero no transformación. Donde hay gente, pero no presencia. Dios no busca líderes que corran detrás del púlpito. Busca hijos que corran detrás de su rostro. Y los que corren detrás de su rostro, tarde o temprano, florecen sin que nadie los anuncie, porque el secreto de la vara no fue el material con que fue hecha, fue el lugar donde fue escondida. Hoy, el Espíritu Santo te hace un llamado. Deja de perseguir plataformas y vuelve al altar. Deja de obsesionarte con ser visto y empieza a buscar ser transformado. Porque lo que sucede en el lugar santísimo no necesita promoción, solo necesita obediencia. Aarón no pidió pruebas, Moisés no preparó discursos, solo dejaron la vara en el lugar correcto, y Dios hizo el resto, y eso mismo Él quiere hacer contigo. Si te colocas en su presencia, si decides permanecer ahí, aunque nadie te vea, aunque nada parezca estar cambiando, habrá una madrugada en la que el milagro se manifestará. Y cuando eso suceda, no quedará duda, lo seco floreció, no por estrategia, sino por gloria. Cuando algo florece en el lugar santísimo, no es por casualidad, ni por suerte, ni por la fuerza de quien lo sostiene. Florece porque ha aprendido a habitar allí,
no solo a visitarlo. Y es ahí donde muchos fallan en su caminar espiritual. Buscan la presencia de Dios como un recurso, no como una residencia. La diferencia entre una vida marcada por lo eterno y una vida religiosa de apariencias está en esto. Unos viven por la presencia, pero otros viven de ella. El profeta Elías nos deja una declaración que no solo revela su postura profética, sino la profundidad de su conexión con Dios. En 1 Reyes 17:1, cuando se presenta ante el rey Acab para declarar juicio sobre la tierra, no comienza su mensaje con su nombre ni con su autoridad, sino con una afirmación que lo define completamente. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No dijo, estuve, ni espero estar. Dijo, estoy, porque para él, la presencia de Dios no era un lugar que se visita, sino un ambiente que se habita. Y esa es la clave que muchos han perdido en esta generación. Nos acostumbramos a buscar a Dios en momentos de necesidad, a correr a su altar cuando la crisis golpea, a ayunar cuando queremos respuesta, a orar cuando ya no hay salida. Eso es vivir por la presencia, usarla como un auxilio, como un salvavidas espiritual. Pero los verdaderos llamados no sobreviven con visitas ocasionales. Ellos respiran presencia, se alimentan de ella, no pueden funcionar fuera de ella. Vivir de la presencia es más que tener devocionales. Es despertar con la conciencia de que estás siendo observado desde el cielo. Es caminar sabiendo que tus decisiones no solo afectan tu camino, sino el propósito de Dios en ti. Es saber que no puedes hablar igual, reaccionar igual, ni vivir igual, porque la gloria te acompaña constantemente. Y no se trata de perfección, sino de dependencia. Quien vive de la presencia entiende que sin ella todo se seca, todo pierde sentido. La voz profética se apaga. El fuego se convierte en costumbre. La pasión se convierte en rutina. Pero cuando alguien está verdaderamente sumergido en la atmósfera de Dios, su ministerio se mantiene fresco, su discernimiento es claro y su fruto es evidente. Quizás por fuera no tienen títulos, ni micrófonos, ni reconocimiento, pero por dentro llevan una conexión directa con el cielo. Son personas que no necesitan ser vistas por los hombres, porque ya han sido vistas por Dios. No necesitan que los escuchen en plataformas, porque el cielo ya ha oído su clamor en secreto. Y eso transforma todo, porque quien vive por la presencia busca estímulo emocional, pero quien vive de la presencia camina en profundidad espiritual. Uno necesita eventos para mantenerse activo. El otro solo necesita cerrar la puerta de su cuarto y caer de rodillas. Uno busca fuego prestado. El otro tiene brasas vivas en su interior que no se apagan. Hoy el Espíritu te invita a hacer una transición, a dejar de visitar la presencia y comenzar a habitarla. A pasar de ser alguien que se emociona con Dios a ser alguien que depende de Dios. Porque la estabilidad espiritual no viene de lo que sientes, sino de lo que cargas. Y si lo que cargas viene de su presencia, nada podrá detenerte. No busques momentos intensos, busca permanencia. No anheles solo el impacto, anhela comunión, porque todo lo que nace de una vida escondida en la presencia permanece firme aunque todo alrededor tiemble. Y solo así podrás sostener lo que el cielo quiere entregarte. No fuiste arrojado al mundo al azar, ni eres producto de coincidencias cósmicas. El simple hecho de que estés respirando hoy es la prueba de que el cielo escribió algo sobre ti antes de que la historia comenzara. Tu existencia no es un accidente, es una asignación con nombre, tiempo y propósito eterno. Esto no es solo una idea motivacional, es una realidad espiritual que ha sido revelada desde tiempos antiguos. Cuando Dios habló con Jeremías, no lo motivó con promesas de éxito o fama. Lo ancló en una verdad profunda.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. En otras palabras, tu diseño precede tu nacimiento. Lo que estás viviendo no comenzó cuando abriste los ojos, sino mucho antes de que tu cuerpo existiera. Y eso no es solo para Jeremías. Efesios 1:11 afirma que en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol Pablo no dice que vamos construyendo nuestro propósito a medida que vivimos. Dice que ya fuimos predestinados, que el plan ya estaba establecido. Nuestra misión aquí no es inventarlo, sino descubrirlo. Hay quienes pasan años intentando entender por qué nada los llena, por qué incluso en medio de logros, títulos o relaciones, hay un vacío que parece no apagarse. La respuesta está aquí. Fueron creados para algo más grande que lo que están persiguiendo. Y mientras caminen lejos del diseño original, la plenitud será siempre incompleta. Efesios 2:10 lo confirma de forma poderosa. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras ya existen. El plan ya fue trazado. Solo necesitamos andar en él. Pero para eso, debemos dejar de mirar a nuestro alrededor y empezar a mirar hacia adentro, hacia lo que el Espíritu ha estado susurrando todo este tiempo. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que incluso los errores, los desvíos, los momentos de dolor no borran lo que fue escrito por Dios. Él es tan soberano que puede usar tus cicatrices como parte del mapa que te lleva de vuelta al diseño original. Cada caída puede volverse lección, cada pérdida una revelación, cada fracaso una puerta hacia algo más profundo. Por eso no te desesperes si sientes que has perdido tiempo. En Dios nada se desperdicia. Cuando decides rendirte a su plan, todo empieza a tomar sentido, las piezas encajan, el corazón descansa y descubres que lo que buscabas afuera ya habitaba dentro de ti. Este no es el momento de dudar de ti, es el momento de abrazar lo que el cielo ha dicho sobre ti. Tu historia no la escribió tu pasado, ni tus errores, ni lo que otros dijeron de ti. Tu historia la escribió Dios, y lo que Él escribe, ningún hombre lo puede borrar. Vive con esa convicción, camina con esa certeza, y verás cómo poco a poco el camino se abre delante de ti. Porque cuando te alineas con el propósito eterno que Dios escribió antes de que nacieras, no solo encuentras dirección, encuentras descanso, y es allí, en ese descanso, donde comienzas a vivir la vida para la cual fuiste verdaderamente creado. Hay llamados que no te permiten vivir a medias. Una vez que el cielo te habla directamente, no hay vuelta atrás. No puedes conformarte con sobrevivir o simplemente existir, porque tu alma ha sido despertada por una voz que exige propósito. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Su historia cambió para siempre el día en que escuchó a Jesús decirle con claridad y poder: «Para esto he aparecido a ti». Aquel encuentro en el camino a Damasco fue mucho más que una experiencia espiritual. Fue el momento en que el diseño eterno se activó sobre su vida. Hechos 26, 16, 18 nos muestra cómo Pablo, ya transformado por la gloria, cuenta su testimonio con convicción. «Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo». Esas palabras lo marcaron para siempre. No eran una sugerencia, eran un mandato, una revelación que dio dirección absoluta a su existencia. Desde ese instante, Pablo vivió con un solo objetivo: cumplir su asignación. No buscó fama, no aspiró a estabilidad, no negoció con sus emociones, vivía
para obedecer, y por eso pudo soportar azotes, traiciones, prisiones, naufragios, rechazo, abandono, sin retroceder. Porque cuando alguien entiende para qué fue llamado, no hay infierno que logre detenerlo. ¿Y qué sostenía a Pablo? No era una motivación humana, era una convicción inquebrantable. Sabía quién lo había llamado, sabía para qué había nacido. Su pasión no era el éxito, era la obediencia. Su meta no era la aceptación de los hombres, era la aprobación de aquel que lo envió. Por eso, donde otros caían, él se levantaba; donde otros callaban, él predicaba; donde otros se rendían, él persistía. Este testimonio debe estremecer nuestro corazón hoy, porque nos recuerda que no vinimos al mundo para probar un poco de todo y ver qué funciona. Vinimos con una asignación específica, y cuando la descubrimos, no hay cárcel que nos encierre, ni crítica que nos apague, ni dolor que nos detenga. Solo cuando vives por lo que fuiste creado, todo en tu vida comienza a alinearse. Muchos se pierden en distracciones porque aún no han oído con claridad esa voz que dice: «Para esto he aparecido a ti». Pero esa voz no ha dejado de hablar. Dios sigue llamando, sigue apareciendo en medio del caos, del orgullo, del pecado, del temor, para decir: levántate, ponte de pie. Hay una obra que solo tú puedes hacer, y tal vez tú has sentido que tu vida no tiene dirección, que das vueltas sin avanzar, que todo lo que haces parece desconectado. Quizás es porque estás caminando sin propósito, y la falta de propósito desgasta más que cualquier carga. Pero cuando lo encuentras, cuando lo abrazas, te conviertes en alguien que ya no vive por sí mismo, sino por aquel que lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Pablo no fue perfecto, pero fue fiel. No fue popular, pero fue efectivo. Y aunque su camino estuvo lleno de pruebas, vivió con la certeza de que su vida tenía sentido, porque cada paso, cada palabra, cada carta, cada prisión, estaban conectados al plan de Dios. Ese mismo llamado está sobre ti. No será idéntico al de Pablo, pero es igual de sagrado. No estás aquí solo para tener un empleo, una familia o una rutina. Estás aquí para manifestar el reino, para tocar vidas, para romper cadenas, para llevar luz donde hay tinieblas. Y cuando caminas sabiendo eso, el mundo no te mueve, porque sabes que fuiste enviado con un propósito eterno que lo sostiene todo. Pablo vivió con la claridad de un llamado que lo consumía. Su vida tenía dirección, enfoque y un sentido que lo sostenía aún en medio de las peores tormentas. Pero ¿qué sucede con quienes ignoran ese llamado? ¿Qué pasa con aquellos que, teniendo talento, dones y oportunidades, caminan sin conocer la razón por la cual fueron enviados a esta tierra? Lo cierto es que el fracaso espiritual más grande no ocurre cuando las cosas no salen como esperabas. Ocurre cuando caminas fuera de lo que Dios planeó para ti. Porque no todo lo que brilla tiene respaldo del cielo, y no todo lo que avanza lleva el sello del propósito eterno. Puedes estar ocupado, activo, rodeado de éxito aparente, y aún así estar lejos de la voluntad de Dios. Efesios 2:10 lo declara con contundencia: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que el camino ya está trazado, las obras ya existen, tu diseño ya fue establecido. Y cuando ignoras ese diseño, comienzas a improvisar tu existencia. Y la improvisación puede parecer libertad, pero es una trampa. Te lleva a invertir energía en lo que no te nutre, tiempo en lo que no te edifica, recursos en lo que no te acerca a tu propósito. Terminas corriendo sin dirección, soñando sin fundamento, sirviendo en lugares donde Dios nunca te pidió estar. ¿Y sabes cuál es uno de los errores más comunes?
creer que si algo da resultados, entonces es de Dios. Pero la Escritura nos enseña que no todo lo que funciona tiene aprobación divina. El pueblo de Israel pidió rey y Dios les concedió a Saúl, pero eso no significaba que Saúl era su elección perfecta. Fue una concesión, no un propósito, y lo mismo sucede con muchos. Dios permite que caminen por sendas que no fueron diseñadas para ellos, hasta que se den cuenta de que lo que falta no es éxito, es propósito. Hay personas que han construido ministerios, empresas, plataformas, incluso familias, pero lejos del diseño original. Y aunque por fuera todo parece florecer, por dentro hay sequedad. Porque el alma sabe cuándo está en su lugar, sabe cuándo está cumpliendo su asignación, y también sabe cuándo está simplemente sobreviviendo. Muchos fracasan no por falta de talento, sino por estar fuera del propósito. No porque no tengan visión, sino porque no consultaron al autor del diseño. El plan de Dios no es opcional, es esencial. Ignorarlo es caminar por la vida como quien trata de usar una llave incorrecta para abrir una puerta. Puedes insistir todo el día, pero jamás lograrás entrar. Y es importante entender esto: Dios no bendice lo que Él no mandó hacer. Puedes llenarte de seguidores, de contratos, de proyectos, pero si no nació de su voluntad, todo será en vano. Porque el verdadero éxito no está en cuántos te aplauden, sino en cuánto estás obedeciendo. La plenitud no está en lo que logras, sino en lo que cargas desde el cielo. Tu destino está en tu diseño. No puedes avanzar con paz si estás caminando en lo que Dios nunca escribió para ti. Y no importa cuánto hayas recorrido fuera del camino, hoy es el momento de detenerte, rendirte y volver al centro de su voluntad. La improvisación cansa. La revelación, en cambio, renueva, enfoca y dirige. Y si estás cansado de dar vueltas, de intentar todo sin ver resultados verdaderos, es posible que lo que necesitas no es más esfuerzo, sino alineamiento. Porque una vida alineada al propósito de Dios no solo avanza, impacta, transforma y deja huellas eternas. No basta con tener buenas intenciones, ni siquiera basta con conocer tu propósito si no estás dispuesto a manifestarlo. El llamado no se valida con palabras, ni con emociones, ni con elocuencia. Se valida con fruto. Y esa es la verdad que distingue al que ha sido enviado del que solo fue movido por deseo personal. Porque en el reino de Dios, el fruto no es un adorno, es el sello final. Puedes hablar muy bonito, puedes tener estudios, puedes llenar auditorios y aún así estar seco por dentro. Porque el llamado no se mide por aplausos, sino por transformación. Y eso lo dejó claro Jesús en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. No dijo por su apariencia, ni por su doctrina, ni por sus redes sociales, sino por lo que producen. Lo que cargas dentro se ve afuera. Lo que recibes en lo secreto se manifiesta en lo público. Marcos 16:17 nos recuerda que estas señales seguirán a los que creen. No dice que las señales serán fabricadas, dice que seguirán. Es decir, el fruto no se forza, fluye. Acompaña al verdadero creyente como evidencia natural de una vida conectada con el cielo. Por eso, si tu caminar está alineado con el Espíritu, las señales no son una meta, son una consecuencia. Vivimos en tiempos donde el ruido ha reemplazado la sustancia, donde muchos hablan en nombre de Dios, pero pocos llevan la marca de su fruto. Hay una generación que necesita más que palabras. Necesita ver vidas transformadas, matrimonios restaurados, cadenas rotas, milagros que confronten al incrédulo y amor que abrace al quebrantado. El mundo ya no quiere escuchar promesas vacías, quiere ver la gloria hecha carne en aquellos que dicen ser llamados. ¿Y cómo sabes si estás dando fruto?
No se trata solo de resultados visibles, sino de impacto eterno. Las personas que te rodean se están acercando a Cristo. Tu vida está produciendo fe en los que te escuchan. Tu servicio está marcando generaciones o simplemente ocupando espacio. El verdadero fruto no grita, pero cambia atmósferas. No se promueve, pero transforma. No busca fama, pero deja huella. Dios no necesita que seas perfecto para usarte, pero sí espera que des fruto. Y no cualquier fruto, sino fruto que permanezca, fruto que hable por ti cuando tú ya no puedas defenderte, fruto que calle las voces de los que dudan de tu llamado, fruto que glorifique al Padre, como enseñó Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Esto es vital entenderlo. Sin fruto, el llamado queda incompleto. Puedes haber tenido una visión, una palabra profética, una experiencia poderosa, pero si todo eso no se traduce en vidas impactadas, en obras encendidas por el Espíritu, en corazones tocados por la verdad, entonces algo se ha estancado. El propósito no es una emoción que te visita un domingo, es una semilla que debe crecer, florecer y alimentar a otros. Dios está levantando hombres y mujeres que no solo cargan fuego, sino que también cargan fruto, que no solo profetizan, sino que también dan testimonio con su carácter, que no solo ministran desde plataformas, sino que impactan desde sus rodillas, porque el fruto verdadero no nace de la visibilidad, sino de la intimidad. Y si hoy sientes que has sido llamado, no te conformes con saberlo. Examina tu fruto. Pídele al Espíritu Santo que te revele dónde necesitas podar, dónde necesitas regar más, dónde debes permanecer. Porque el árbol que no da fruto es solo paisaje, pero el que da fruto alimenta, sostiene, transforma y deja semilla para las generaciones. El fruto es una evidencia poderosa, pero no es la única. Porque cuando Dios llama a alguien, no solo lo capacita desde adentro, también lo respalda desde el cielo con señales que nadie puede negar. Lo vimos en la vida de los profetas, en el ministerio de Jesús, en los primeros discípulos, pero especialmente lo vemos en la historia de Pablo, quien no necesitó defender su llamado con discursos ni con títulos, sino con poder. En 2 Corintios 12:12, él mismo lo expresa con claridad. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo no se impuso como líder, no compró una posición, no heredó un ministerio. Su apostolado fue confirmado por el respaldo visible de Dios, y eso mismo sigue sucediendo hoy con todo aquel que ha sido realmente enviado. Porque no se trata solo de decir que fuiste escogido, se trata de caminar con una marca que el mundo espiritual reconoce. El verdadero llamado no necesita manipulación ni estrategia humana. Donde hay un llamado genuino, las señales aparecen sin que tengas que forzarlas. Enfermos se sanan, corazones endurecidos se quiebran, puertas se abren. Las palabras cargan un peso que va más allá del intelecto. El cielo empieza a intervenir en la tierra cada vez que actúas. Muchos han intentado usar la plataforma sin tener respaldo, y tarde o temprano eso se nota, porque puedes estudiar teología, puedes hablar con técnica, puedes conocer el protocolo, pero si no cargas el poder de Dios, algo falta. Las personas lo perciben, y más aún, los cielos no se mueven, porque Dios no respalda títulos, respalda propósitos, no valida ambiciones, valida misiones, y a todo aquel que Él envía, le entrega evidencias sobrenaturales que no se pueden falsificar. Esto es clave para discernir los tiempos que vivimos.
En un mundo saturado de voces, lo que separa lo verdadero de lo superficial es la manifestación del poder de Dios. No solo palabras bonitas, no solo una puesta en escena emocional, sino una atmósfera cargada de lo eterno. Personas que cargan unción real, que trastornan ambientes, que provocan arrepentimiento, que liberan del yugo, que restauran lo imposible. No porque sean especiales, sino porque fueron enviados. Y eso es lo que hace que un ministerio no sea solo funcional, sino sobrenatural. La diferencia no está en los recursos, ni en la visibilidad, sino en el respaldo del cielo. Y ese respaldo no se compra ni se fabrica, se recibe en el altar, se cultiva en lo secreto, se sostiene en obediencia. Si has sido llamado, no tengas miedo de ser invisible por un tiempo. No te preocupes si no te abren puertas o si pocos creen en ti. Cuando llegue el momento, Dios mismo hablará a través de ti, y no con palabras, sino con hechos. El respaldo celestial no necesita anuncios. Se nota, se siente, impacta, y calla las voces de los que dudan. Y si estás viendo que el cielo comienza a moverse cada vez que oras, que algo cambia cuando tocas a alguien, que tus palabras tienen un fuego que no puedes explicar, no lo ignores. Eso es respaldo, eso es señal, eso es el Espíritu Santo confirmando que no estás caminando solo. Dios no abandona a los que Él llama, y si Él te llamó, tarde o temprano, enviará señales que lo demostrarán. No para tu gloria, sino para que el mundo sepa que fuiste enviado por el Rey de Reyes, y nadie puede detener a quien ha sido respaldado desde el cielo. No todo el que habla en nombre de Dios ha sido enviado por Él. Esa verdad, por dura que parezca, es urgente decirla hoy más que nunca. Porque después de tanto ruido, de tantos escenarios iluminados, de tantos mensajes vacíos disfrazados de revelación, el alma del pueblo clama, no por más palabras, sino por frutos verdaderos. El mundo no necesita más espectáculo espiritual, necesita transformación. Jesús lo advirtió con absoluta claridad en Mateo 7, 15, 20. Primero dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego dio la clave para discernirlos: por sus frutos los conoceréis. No por sus redes, no por su fama, no por su oratoria, por lo que producen, por lo que dejan a su paso, por el fuego que cargan o la sequedad que arrastran. Vivimos en una generación que ha confundido visibilidad con llamado, y eso está causando estragos. Muchos se autoproclaman, se posicionan, se promueven, pero sus vidas no cargan la presencia. No hay evidencia, no hay fruto. Y cuando eso sucede, el pueblo termina herido, desilusionado, hambriento de una verdad que no logra encontrar, porque el falso llamado no solo engaña, también destruye la esperanza de quienes buscaban un encuentro real con Dios. Y esto no se trata de señalar, sino de despertar, porque si hay algo que esta generación necesita, es hombres y mujeres que rompan con la superficialidad, que no busquen reconocimiento, sino que sean respuesta viva a la necesidad espiritual de su tiempo, que ardan en el altar antes de hablar al pueblo, que vivan lo que predican, que den fruto aún en el desierto, que no se dejen comprar por la fama, ni vender por el rechazo, que entiendan que el llamado no es una plataforma, es una cruz. El problema no está solo en los falsos obreros, está también en el sistema que los aplaude sin discernir. El hambre de entretenimiento ha reemplazado el hambre de gloria. La emoción momentánea ha sustituido la unción duradera. Pero el pueblo no fue creado para el entretenimiento espiritual. Fue creado para cargar la gloria de Dios. Y quienes tienen un llamado verdadero deben entender que su responsabilidad es enorme. No están aquí para impresionar, están aquí para impactar. Por eso, si tú sientes que has sido llamado,
examina tu fruto. No mires cuánto te siguen, sino cuánto están siendo transformados por lo que cargas. No cuentes tus plataformas, cuenta tus frutos. No midas tu éxito por los aplausos, sino por el nivel de obediencia que estás dispuesto a vivir. Porque el verdadero llamado no se sostiene con elogios, se sostiene con fuego del cielo. Y si aún estás esperando tu momento, no desesperes. Preocúpate primero por estar lleno del Espíritu, por permanecer en la vid, por dar fruto en lo oculto. Porque cuando llegue el tiempo de Dios, y llegará, será tu fruto el que hablará. Y ese fruto será la señal de que tu llamado no fue una invención, fue una asignación divina. Estamos en los días en que los verdaderos llamados se levantarán con poder y pureza. No buscarán fama, buscarán almas. No perseguirán micrófonos, perseguirán la voz del Espíritu. No construirán imperios personales, construirán altares de obediencia. Porque mientras una generación juega con el nombre de Dios, otra está siendo formada en lo secreto para manifestar su gloria como nunca antes. Toda generación que carga un llamado verdadero será inevitablemente confrontada, porque la unción genuina no solo atrae almas, también incomoda tinieblas. Cuanto mayor sea el respaldo del cielo sobre ti, mayor será el ruido del infierno intentando detenerte. Pero esa es precisamente una de las pruebas más poderosas de que has sido enviado. La oposición espiritual que se levanta no es una señal de debilidad, sino de impacto. En el libro de los Hechos, capítulo 19, se nos revela un momento sorprendente. Algunos exorcistas ambulantes, hijos de un tal Esceva, intentaron replicar lo que Pablo hacía, sin haber sido llamados, sin tener respaldo, sin portar la autoridad que solo viene de lo alto. Y cuando enfrentaron a un espíritu maligno, éste les respondió con palabras que estremecen. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Hechos 19:15. El resultado fue vergonzoso. Los demonios los dominaron, los golpearon y los desnudaron. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no se trata de actuar, se trata de portar. La autoridad no se imita, se recibe. El infierno no teme a los que hablan de Dios, sino a los que caminan con Dios. Y eso es lo que diferenciaba a Pablo. No solo predicaba, trastornaba ciudades. No solo oraba, rompía yugos. No solo enseñaba, liberaba a los oprimidos. Su vida era una amenaza para todo sistema de oscuridad, y no era por su personalidad o por su intelecto, sino porque cargaba una autoridad que solo se obtiene en la presencia y en la obediencia. Los cielos lo respaldaban, y los demonios lo sabían. Esta historia nos confronta profundamente. Porque hoy muchos quieren operar en el nombre de Jesús sin vivir bajo el señorío de Jesús. Quieren ejercer autoridad sin pasar por el altar. Quieren resultados sin pagar el precio de la intimidad. Pero el mundo espiritual no se engaña con palabras. Solo reconoce a quienes han sido marcados por la unción verdadera. Si estás enfrentando oposición, no te desanimes. Si sientes que cada paso que das desata una nueva resistencia, no retrocedas. Eso no significa que estás fuera de la voluntad de Dios. En muchos casos es la mayor evidencia de que estás justo donde debes estar. Porque el infierno no ataca lo que no le amenaza. Y si el enemigo ha puesto sus ojos en ti, es porque algo estás cargando que lo incomoda. La verdadera autoridad espiritual no se proclama, se reconoce. Los que han sido enviados por Dios no necesitan defenderse con palabras. Su sola presencia provoca movimiento, su voz activa lo eterno, su oración abre cielos, su caminar limpia atmósferas, y aunque se levante el rechazo, la crítica o la guerra, nada puede detener a quien ha sido respaldado por el cielo. Y esto es importante.
El respaldo no significa ausencia de batalla, significa victoria en medio de ella. Pablo fue perseguido, azotado, encarcelado, apedreado, pero en cada circunstancia Dios se glorificó, porque donde hay obediencia siempre habrá respaldo, y donde hay respaldo los cielos se abren y las tinieblas se retiran. Así que, si sabes que fuiste llamado, afírmate, guarda tu corazón, persevera, porque puede que el enemigo conozca tu nombre, pero también sabe que no puede tocar a quien Dios ha sellado con propósito. Hay una diferencia radical entre ser visitado por Dios y habitar con Él. Muchos experimentan momentos poderosos en su presencia, pero pocos deciden quedarse, y es justamente allí donde el fruto se define. Porque lo que transforma tu vida no es un toque ocasional, sino una permanencia constante en el lugar santo. La vara de Aarón no reverdeció porque estaba hecha de un material especial. No floreció por estar enterrada en tierra fértil, ni porque alguien la regó. Reverdeció porque fue colocada en el lugar correcto, delante de la presencia de Dios. Y mientras permanecía allí, seguía produciendo. Día tras día, sin conexión con raíces, sin recursos naturales, sin intervención humana, solo por estar donde fluye la vida. Números 17:10 lo deja claro. Dios instruyó a Moisés diciendo: «Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes». No le dijo que la guardara en cualquier lugar, le dijo que la devolviera a su presencia, porque solo allí la vida se sostiene, solo allí el propósito se renueva, solo allí el fruto permanece. Y esta verdad se refuerza aún más en las palabras de Jesús: «Permaneced en mí y yo en vosotros». Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan 15:4. El secreto no está en la actividad, sino en la permanencia. No se trata de cuánto haces, sino de cuánto tiempo permaneces conectado a la fuente. Hoy muchos comienzan encendidos, pero se apagan, florecen por un tiempo, pero se marchitan. ¿Por qué? Porque salieron de la presencia demasiado pronto, porque cambiaron la intimidad por la agenda, la adoración por la exposición, la búsqueda por la rutina. Y una vida que no permanece, inevitablemente se seca, aunque tenga dones, plataformas o seguidores. Pero el que decide habitar, el que hace de su presencia su hogar y no su visita, ese florece aún en los desiertos. Ese da fruto sin importar cuán escasa sea la tierra. Ese impacta aunque no tenga recursos, porque el respaldo de Dios no depende de las condiciones externas, sino de la conexión interna. ¿Y cómo sabes si estás permaneciendo? No por la cantidad de veces que oras, sino por la transformación que produce esa oración. No por el tiempo que pasas leyendo la Biblia, sino por cuánto de esa palabra está vivificando tu interior. No por cuánto haces para Dios, sino por cuánto de Él vive en ti. El llamado, por sí solo, no basta. La unción inicial no es garantía de permanencia. Lo que asegura que sigas floreciendo año tras año, temporada tras temporada, es el lugar donde decides quedarte, porque fuera de su presencia hasta el más ungido se seca. Pero dentro de ella hasta el más débil se levanta, y si has sentido que te estás secando, que algo en ti se detuvo, que tu espíritu ya no arde como antes, no te castigues, solo vuelve al lugar donde todo comenzó. No busques nuevas fórmulas. Vuelve a la intimidad, vuelve al altar, porque allí, sin que lo veas, sin que lo controles, Dios hará reverdecer lo que parecía muerto. La vara de Aarón no tenía hojas, ni raíces, ni suelo fértil, pero floreció. ¿Por qué? Porque estaba donde fluía la gloria, y eso basta. Esa es la garantía del que ha sido verdaderamente llamado. No depende del entorno, depende de la presencia. Y si decides hoy habitar ahí, verás que no hay límite para lo que Dios puede hacer en ti.
y a través de ti. Has llegado al final, y eso no es algo común. Muy pocos llegan hasta aquí. Solo los que tienen hambre verdadera, solo los que sienten que Dios les está hablando directamente, solo los que no buscan un mensaje más, sino una dirección eterna. Desde antes de que tus ojos vieran la luz, antes de que tu nombre fuera pronunciado por labios humanos, ya había un diseño escrito sobre ti. El cielo no improvisa. Dios no crea al azar. Cada vida nace con una asignación eterna. Y hoy, después de esta jornada espiritual que hemos recorrido juntos, hay una verdad que no puedes ignorar. Tú has sido elegido. Las 4 señales que descubriste, vida, flores, renovación y fruto, no son solo símbolos bonitos. Son pruebas vivas de que hay algo ardiendo dentro de ti, algo que no te deja en paz, algo que te empuja hacia lo alto. Tal vez antes no sabías cómo ponerle nombre, tal vez lo habías sentido, pero no entendías su origen. Pero ahora lo sabes. Es el eco del propósito de Dios llamando tu nombre, y si este mensaje caló hondo en tu espíritu, no fue casualidad. Fue el Espíritu Santo quien te trajo aquí, quien te sostuvo hasta el final, quien susurró a tu corazón que había algo aquí reservado solo para ti. Porque no todo el mundo llega hasta aquí, no todos tienen la paciencia, la sed, el compromiso. Solo los que han sido marcados por el cielo permanecen hasta el final. Por eso quiero felicitarte, quiero honrarte, porque entre miles de personas que comenzaron este mensaje, tú estás entre los pocos que llegaron hasta aquí. ¿Sabes lo que eso dice de ti? Que hay una hambre que no se apaga, que hay un fuego que aún no se ha extinguido, que el cielo te está despertando. Tú no eres uno más, eres uno de los elegidos, y quiero pedirte algo especial, para que yo sepa quiénes son aquellos que están llegando al final de estas palabras, para que juntos podamos identificarnos como familia espiritual. Deja escrito en los comentarios esta frase: Dios me eligió por propósito. No es una frase cualquiera, es una declaración, es una señal, es una marca pública de tu compromiso, de que no solo escuchaste, sino que respondiste. Hoy has aprendido que el llamado verdadero revive lo seco, embellece lo estéril, renueva lo estancado y da fruto donde otros solo ven muerte. Que el secreto no está en la plataforma, sino en la presencia. Que los demonios no huyen de discursos, sino de unción. Que Dios no necesita tu perfección, necesita tu permanencia, y que el propósito no se inventa, se descubre y se abraza con todo el corazón. Pero más allá del conocimiento, quiero que te lleves una convicción. No fuiste creado para sobrevivir, sino para manifestar la gloria de Dios. No camines más como quien no tiene rumbo. No te escondas más tras excusas o miedos. El mundo necesita ver a los verdaderos llamados caminar con firmeza, porque cada paso tuyo puede ser una señal para alguien más. Cada oración tuya puede ser la respuesta para una casa. Cada fruto que das puede alimentar a una generación hambrienta. Y si este mensaje tocó tu vida, no lo guardes solo para ti. Hay miles esperando una palabra que los despierte, una verdad que los sacuda, una señal de que Dios todavía habla. Al compartir este video, no estás difundiendo un contenido, estás extendiendo una llama, estás encendiendo antorchas en otras almas, estás siendo parte de la gran red de voz profética que el cielo está levantando en esta generación. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es una decisión espiritual. Es como plantar tu tienda junto a una fuente viva. Es decirle al cielo: estoy aquí, estoy dispuesto, quiero seguir escuchando. Pero si no estás suscrito, ¿cómo esperas seguir avanzando si te desconectas del alimento? ¿Cómo encenderás tu fuego si cada vez que la palabra te encuentra, tú te alejas? Siente orgullo santo si ya formas parte de esta comunidad.
Eres parte de un remanente que no se conforma con lo superficial. Pero si aún no te uniste, este es el momento. Dios te trajo aquí por una razón. No apagues lo que Él acaba de encender. Y sigue viendo cada enseñanza, cada estudio, porque hay más, porque esto no termina aquí, porque el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará, porque tu llamado no es solo una posibilidad, es un mandato del cielo. Nunca olvides esto. Fuiste formado con intención, sellado con propósito y enviado con poder. No vivas más como alguien confundido, vive como alguien llamado, sellado y enviado, porque cuando tú caminas alineado con el cielo, el infierno tiembla y la tierra florece. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la gloria de Dios te acompañe cada día de tu camino y no lo olvides, Dios te eligió por propósito.